Casa de un nuevo comienzo. 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 Dios te bendiga. Hoy estamos reunidos nuevamente para celebrar la presencia de nuestro buen Dios y para escuchar el buen consejo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hoy celebramos el Día del Padre y sabemos que este consejo va dirigido hacia los padres, por supuesto, pero también marcará la vida de todos nosotros como hijos o la marcará como madres, porque al fin y al cabo somos una familia y como familia debemos estar creciendo en todas las áreas porque es necesario para mejorar nuestra sociedad. Al fin y al cabo nosotros somos el centro de la sociedad, la familia es el núcleo de la sociedad y si nuestras familias son restauradas, nuestras familias están llenas de la presencia de Dios y entienden el consejo de Dios para ellas, crecerán y formaremos una sociedad mejor, mucho mejor, que creo que es algo de lo que necesitamos en este tiempo. Y bueno, hoy creo que usted ha visto el título de nuestra predicación, Ser Padres Hoy. Y para poder hablar de esto, es curioso, ¿no? Ser padres hoy. Parece que distara de lo que es ser padres ayer o ser padres en el pasado. Pero quisiéramos mirar a través de la palabra las similitudes que tenemos como padres tanto en el ayer como en el hoy. Sabemos que en el ayer los hijos también se rebelaban, cometían errores, hacían enojar a los padres. Podemos mirar historias tanto bíblicas como extrabíblicas de familias y de las dificultades que tenían que no distan mucho de lo que nuestras familias hoy en día tienen. Y me gustaría hablarles de una estadística que pude mirar y me pareció bastante interesante porque ser padre es un reto en nuestro país, en el mundo, en el hoy y en el pasado. Pero en este tiempo, mirando una estadística de cifras oficiales, el año pasado hubo 29.355 denuncias por inasistencia alimentaria. Y entre los años 2010 y 2019 hubo 717.669 denuncias. Yo miraba esto y pensaba, bueno, esta es la cantidad de denuncias que hay, pero ¿cuántas denuncias hay sin colocar? Y aún yo pensaba, si se pudieran denunciar otro tipo de ausencias, no solamente la ausencia económica de los padres, sino la misma presencia del padre que no visita a sus hijos, que no los va a ver, que no los llama, que está totalmente distante de ellos en medio de tanta separación, o tantos hijos que nacen de padres que no viven juntos. Podríamos mostrar una estadística bastante elevada solo en nuestro país, solo en Colombia. Realmente mirar estas estadísticas nos permiten ver que ser padre hoy es un reto. Nuestra sociedad ya no está fomentando el matrimonio, no fomenta el que los hijos crezcan con sus dos padres, sino que se habla mucho de la unión libre, se habla mucho de tipos de hogares que son bastante complejos. El padre solterismo, el madre solterismo son situaciones que nos golpean bastante. Pero quisiera que miráramos algunos consejos que la palabra nos da de cómo ser padres hoy. Y la historia de hoy es una parábola que el Señor Jesús contó. Y no la vamos a leer toda, pero va a quedarle a usted de tarea para que la lea. Yo quiero que usted en este momento tome su Biblia, tome su agenda, tome su esfero y se prepare para recibir esta poderosa palabra. Y en su Biblia quiero que busque el Evangelio de Lucas, capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede mirar en su Biblia la versión que a usted le parezca bien o en su dispositivo donde usted tenga la Biblia, pero téngala a mano para que podamos los dos leer y podamos compartir en este momento. La historia de esta parábola nos empieza a contar de un hombre que tenía dos hijos. Y aunque no voy a leer la primera parte de esta parábola, les narro que el hijo menor decidió pedir la parte de la herencia que le correspondía y cuenta en la Biblia que se fue a vivir de forma desenfrenada, gastando todo lo que tenía. Derrochó
y gastó todo lo que tenía. Y con esta introducción quisiera que entráramos al versículo 20 y leyéramos el versículo 20 y 21 que dicen así. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. ¿Saben? En medio de esta parábola vamos a enfocarnos en este personaje tan importante como es el padre. Y al mirar este padre vamos a mirar nuestra primera característica de ser padre soy. Ser padre soy es decidir perdonar. Así como lo oye, ser padre soy es decidir perdonar. Esta parábola nos narra la historia de este joven que después de gastar toda la herencia, de haber hecho cosas que fueron muy dolorosas para el padre, el hecho de pedirle la herencia cuando él todavía estaba vivo, el hecho de irse de casa y de no vivir bajo los parámetros del padre, y todo lo que este muchacho tuvo que vivir, porque la historia nos narra que hasta deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero ahí fue que él pudo volver en sí. Y vuelve en sí este muchacho y llega a la casa de su padre y traía dolor, estaba arrepentido. Entendemos que este muchacho venía con un corazón dispuesto realmente a que su padre le perdonara, pero no quería tomar nuevamente la posición de hijo, sino le dijo: Padre, hazme como uno de tus jornaleros. Me gusta mucho la actitud que tiene este papá, y tenemos que mirar la actitud de este padre, porque este padre, cuando lo vio venir de lejos, salió a correr. Él sabía que si su hijo regresaba, vendría en una actitud completamente diferente, y decidió perdonarlo. Solamente el hecho de correr hacia su hijo, abrazarlo, besarlo, tomarlo en sus brazos. Por supuesto, tendría que ser muy evidente que su hijo no venía en las mejores condiciones, pero su padre, aunque su hijo no estuviera en las mejores condiciones, corrió hacia él, le abrazó y le besó. Y en este tiempo nosotros también debemos, como padres, y uno la prédica para papás y para mamás, nosotros debemos decidir perdonar a nuestros hijos. Cuenta la historia de un joven que era el mayor de 3 hijos. Y les dijo un día a sus padres: ¿saben qué? Yo no quiero vivir como cristiano, yo no quiero vivir bajo sus normas, no quiero vivir bajo sus leyes, me voy, no más. Sus padres, como podían, con algunos amigos, seguían la historia de su hijo, cada vez que podían se enteraban, hasta que llegó el momento en que nadie les daba razón de ese hijo. Un hijo que desapareció, se perdió. Pero al cabo de muchos años llegó una carta de este hijo a la casa de estos padres. Y la carta les decía: papá, mamá, estoy bien. Hoy en día puedo entender el dolor que ustedes como padres tuvieron que sentir en el momento en que yo me fui. Ahora tengo una familia y la verdad, yo quisiera mucho ir a verlos y pedirles perdón por las cosas que he hecho. Y en la carta les decía: entiendo que yo no merezco el perdón de ustedes, pero quiero contarles que el día de mañana voy a pasar en un tren con toda mi familia por enfrente de la casa. Si ustedes deciden perdonarme, yo quiero que frente a la casa, en el árbol que hay, ustedes coloquen un moño blanco. Si ustedes ponen este moño blanco, entenderé que ustedes me han perdonado a mí. Y así terminó la carta. Al día siguiente el joven iba en el tren, iba con su familia, por supuesto muy ansioso de saber qué pasaría con su familia, pero al pasar por enfrente de la casa en ese tren, no vio simplemente un moño blanco, vio el árbol cubierto totalmente de blanco, donde sus padres le estaban expresando el perdón que le estaban otorgando, que nunca había dejado de ser el hijo de ellos. Y ¿saben?
Nuestros hijos, sin importar la edad que tengan, porque desde que son muy pequeños ellos quieren hacer su voluntad y cometen errores y hacen muchos desastres. A veces nos rompen la loza cuando son pequeños, pero a medida que crecen, cuando uno es padre de hijos pequeños, le dicen hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes, y a veces no entendemos, pero es una realidad. En la medida en que ellos crecen, las cosas que ellos van cometiendo errores a veces son más dolorosas, son más difíciles. Y yo quiero que usted y yo podamos entender hoy que sin importar los errores que nuestros hijos cometen, ellos nunca van a dejar de ser nuestros hijos. Y nosotros tenemos que decidir en nuestro corazón, decidir perdonarlos. Ser padres hoy es decidir perdonar los errores que nuestros hijos cometen. Y podemos mirar también la palabra, ¿no? Porque la palabra nos muestra. En esta parábola Jesús nos enseña que aunque este hijo cometió unos errores que eran imperdonables para la cultura y para la época, este padre decidió perdonarlos. Y nuestro Padre Celestial también perdona nuestros errores, sin importar los errores que nosotros cometamos, sin importar lo difícil. Así que papá, mamá, que hoy estás escuchando, yo te invito para que tú hoy decidas ser un padre de hoy, decidiendo perdonar a tus hijos, sin importar el error que ellos hayan cometido, incluso sin importar que ellos no se hayan arrepentido. Libera el corazón de tu hijo, libera perdón hacia tu hijo, porque tu hijo necesita sentir ese perdón que tú le otorgas. Y tú, hijo que estás escuchando, si has cometido un error, toma también la actitud de este hijo pródigo, que regresó arrepentido de los errores que había cometido. No seas orgulloso, no seas altanero como hijo. Sé humilde, sé sencillo y reconoce los errores que tú cometes, no con altivez, sino con humildad. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, dijo este hijo. Así que es un tiempo bonito donde podemos restaurar relaciones. Ser padres hoy es decidir perdonar. No se le olvide a usted que está escuchando. Y quisiera invitarlo a que leyéramos lo que continúa narrando la parábola, versículos 22 en adelante. Dice la palabra: sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Ser padre hoy es expresar emociones. Expresar emociones, así como lo oye. Este papá en esta narración deja ver la alegría que le traía el regreso de su hijo. Y no solamente fue notorio para su hijo, sino fue notorio para todas las personas que estaban ahí. Este padre desbordó de emociones, demostrándole a su hijo cuánto le alegraba que había vuelto a su casa. Cuando este hombre vuelve, no muestra, y es que aquí yo pensaba muchísimo de las cosas que a veces nos enseñan, ¿no? Yo no voy a dar el brazo a torcer, yo no voy a mostrar emociones porque yo tengo que mostrar emociones. Nosotros venimos de una cultura latina que le cuesta muchísimo mostrar emociones, que ser papá a veces es sentarse con un rostro a veces duro y decir sí, no, está bien, yo te perdono y ya, parar las cosas así, pero no me pida que muestre emociones, que lo abrace, que lo bese, porque eso no va conmigo. Y quiero que usted entienda que ser padres hoy es también mirar la palabra en este derroche de emociones y entender que Dios quiere que usted como padre exprese sus emociones a sus hijos. No sé si usted alguna vez ha visto películas animadas. Me encanta el cine, me gustan las películas, así que voy a hablarles de una película. Una de las tantas que hemos visto como películas animadas. Casi siempre cuando tenemos hijos pequeños acompañamos en ver estas películas a nuestros hijos, pero hay una película muy interesante, Lluvia de hamburguesas, en la primera película. Hay una parte
y yo sé que va a aparecer la foto cuando estoy hablando de esto para que usted lo pueda recordar o para que lo busque y lo pueda mirar más adelante, donde el papá de Flynn tiene que expresarle el afecto a su hijo. Es tan difícil porque siempre vamos a ver a este personaje como un hombre duro que nunca habla y la chica que está enamorada de Flynn toma los artículos que tienen el miquito para poder interpretar lo que él dice, le pone algo en su cabeza, le pone el traductor en su pecho y el papá empieza a expresarle: estoy orgulloso de ti, Flynn. Y empieza a decirle cómo se siente de feliz y que a pesar de que su mamá no está, él sabe que su mamá estaría muy orgullosa de todo lo que él ha hecho. Y le habla muchísimas cosas y es muy emotivo este fragmento de la película, es bastante emotivo y uno puede mirar lo bonito que se ve expresar las emociones a los hijos. Pensaba en Buscando a Nemo cuando Marlene encuentra a Nemo en ese momento y empieza también a abrazarlo, a besarlo y a expresarle las emociones. O si usted ha visto la película de los Croods, donde muestran un papá también que es el valiente, el fuerte y cómo tiene que empezar a aceptar los cambios de sus hijos, pero también es una película llena de emociones mostrando la paternidad. O Entrenando a mi dragón, cuando este jovencito que no tenía un pie era muy cuidado, pero cuando ven lo fuerte, lo valiente que es su papá, también tiene que reconocer. Es sorprendente ver cómo llenan de emociones estas películas que mueven nuestro corazón y que nos hacen sentir alegría. Sí, a veces uno puede estar emocionado y aunque no lo exprese, uno dice que le hable, que le diga, que le exprese. Y eso muestra nuestra necesidad de que nos expresen las emociones. Y cuánto más que sea nuestro papá el que exprese esas emociones a nuestro corazón. Si a ti y a mí nos produce una emoción grande ver ese derroche de emociones en las películas, ¿te imaginas lo que puede producir eso en nuestra casa si eso sucede? Si el padre de familia derrocha emociones en sus hijos. Ahora, no podemos dejar atrás a la mamá porque hay mamás que a veces no quieren mostrar sus emociones. Y esto es para los dos papás. Los dos papás tienen que mostrar las emociones a sus hijos. No es uno, sino son los dos padres. Aunque hoy es el Día del Padre y queremos enfocarlo más hacia que este hombre de la casa sea el que exprese las emociones, también tú como mamá debes hacerlo. Qué bueno que nuestras formas de amar a nuestros hijos sea lleno de expresiones de alegría, de gozo, de júbilo. También cuando nos ponemos tristes o cuando estamos enojados, debemos expresar emociones, ¿no? Mirar este pasaje, mirar este contexto de este papá tan amoroso, tiene que llevarnos a nosotros a traer cambios. A veces, teniendo la edad que usted tenga, no quiero que usted piense, es que yo ya no puedo cambiar, yo soy así, a mí, ¿quién me va a cambiar? No piense de esta manera. Cuando leemos textos, libros que nos enseñan también, además de la palabra, hay un escritor que me gusta mucho, él habla de los lenguajes del amor y el hombre dice que todos nosotros podemos aprender a dar los lenguajes del amor sin importar la edad que tengamos. Por supuesto, al comienzo va a ser un proceso de ser conscientes y empezar a hacerlo, pero lo podemos hacer. Así que yo invito a todo papá, a toda mamá que tenga dificultades para expresar emociones, a que empiece el proceso de aprender a expresar las emociones a su hijo, a expresar las emociones a su hija. En pareja también, papá, mamá, qué bueno que sus hijos puedan ver las expresiones de amor que ustedes como pareja se dan. Yo crecí en un hogar donde mi papá y mi mamá se expresaban mucho amor mutuo y eso para mí ha sido de mucha bendición. De pronto no era mucho el amor que nos expresaban a nosotros como hijos, pero entre ellos sí hubo expresiones de amor que marcaron nuestra vida. Así que marque la vida de sus hijos con expresiones de amor, con expresiones y emociones que usted tiene. Yo quiero invitarlo a que usted sea un excelente padre hoy, aprendiendo a practicar y a demostrar las emociones que hay en su corazón. No se inhiba, no se guarde esto. Permita que esas expresiones amorosas, esas expresiones que usted tiene, esas emociones que están en usted, puedan ser marcando también el corazón de su hijo, de su hija, de su compañero de vida.
porque va a traer muchísima bendición a su hogar. Y hemos visto 2 puntos, pero quiero invitarle a seguir mirando nuestra parábola, a continuar nuestra lectura, versículo 25 hasta el versículo 32. Acompáñenme a leer. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. ¿Qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató al ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas al ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y en estos versículos yo encuentro que ser padre hoy es tener una buena comunicación. Una buena comunicación. A veces nos acostumbramos en casa a tener comunicaciones muy superficiales. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste de comer? Tal cosa. ¿Llegaron los niños del colegio? Sí. ¿Cómo les fue en el colegio? Bien. Y todo esto es muy superficial. Yo acá puedo mirar a un padre y a un hijo que tienen una comunicación muy profunda, donde este hijo expresa las emociones que está sintiendo. Es el hijo que estaba en casa, es el hijo que no está viviendo el momento del perdón, que no entiende el derroche de emociones que hay, que no entiende el derroche de perdón que hay y empieza a comunicarle a su papá el dolor que siente en su corazón. Empieza a comunicarle al papá las emociones de enojo. Y lo que me gusta muchísimo es que en esta buena comunicación, este papá no empieza a decir cosas como, bueno, ¿y qué? Yo soy el papá y yo mato al becerro si yo quiero, ¿sí? Sino que el hombre le explica el por qué este derroche de amor para su hermano. Porque él sentía que su hijo había muerto y ha vuelto a la vida. Y le empieza a expresar también el papá las emociones que él está teniendo. Y sabe, donde hay una buena comunicación, también hay esa expresión de las emociones tanto positivas como negativas, como lo estamos viendo en este pasaje. Nosotros tenemos que aprender a tener una excelente comunicación con nuestra familia. Debemos aprender que nuestra familia necesita expresar y aprender a comunicar. Muchas personas tenemos dificultades a veces para hablar porque no pudimos comunicarnos cuando éramos niños. Y una labor del papá, del padre de la familia, es generar espacios donde hayan buenas comunicaciones con su familia, con sus hijos, comunicaciones profundas, como les dije al inicio, no comunicaciones superficiales. Es muy fácil establecer una comunicación superficial, el de hola, chao, ¿qué hubo? ¿Cómo te fue? Bien, 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 ya, se acabó. No, donde podamos, ¿cómo te sentiste con esta situación que pasó? ¿Por qué te enojaste de esta manera? ¿Qué te causó ese enojo? Y comunicaciones donde podamos hablar incluso de problemáticas que tenemos dentro de la casa, dentro del hogar. Me gusta mucho una ilustración que tomé de la palabra, que es cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac. Puedo ver yo la comunicación que ellos tenían como padre e hijos, padre e hijo. Su hijo le dice, papá, llevamos el fuego, llevamos la madera, ¿y dónde está el sacrificio? Y su papá no fue un hombre evasivo en el momento de responder, sino que la respuesta que él le da es, Dios se proveerá para el sacrificio. Podría yo suponer, esta es parte de la imaginación que yo puedo tener de la palabra, que ellos tuvieron una excelente comunicación en todo el trayecto, incluso durante el momento en que Abraham pudo atar a Isaac en la madera para hacer los sacrificios, porque no muestra la palabra nunca un resentimiento de Isaac hacia su padre por las cosas que han pasado, sino que se muestra como un momento de muy buena comunicación.
Incluso otro ejemplo para mí bonito es cuando David está a punto de morir y tiene un momento de comunicación con Salomón, le está cediendo, le está entregando el trono, pero le da muchísimas explicaciones, le habla, le dirige, le orienta, le exalta. Es una comunicación bastante profunda y es muy interesante. En este tiempo de posmodernidad, como algunos la llaman, o bueno, creo que ya pasamos a la modernidad líquida, pero en estos tiempos la comunicación profunda en casa es un poco complicada. Tenemos demasiada tecnología en nuestro hogar y no hemos hecho acciones que nos lleven a mejorar nuestra sana comunicación, sino que a veces todos estamos ocupados, incluso hay hasta memes muy graciosos donde están los 4 o 5 miembros de la familia y están en la misma mesa y todos se preguntan ¿cómo estás? Bien, ¿vas a comer? Sí, no, todo por el celular. Entonces, esto muestra la decadencia en nuestro tiempo de una muy buena comunicación, sino que tanta tecnología ha distanciado nuestras familias. Pero no es lo que nosotros vemos en esta parábola, ni en estos personajes o en tantos personajes que usted puede conocer de la historia. Si nosotros nos centramos en lo que esta parábola nos está enseñando, nosotros debemos mejorar la comunicación al interior de nuestro hogar. En un taller de padres que realizamos el año pasado, hablábamos de una dinámica muy interesante que quisiera comentarle a usted para que usted la pudiera hacer en casa. Tener una tacita en el medio del comedor donde escribamos preguntas que sean interesantes para poder mejorar la comunicación en nuestra casa, ¿sí? Alguna pregunta de cómo estás emocionalmente, cómo estás en la universidad, en el colegio, cómo te va en el trabajo. Bueno, preguntas que podemos nosotros llegar como familia a consensuar, a tenerlas de una manera escrita y dentro del tazón y al azar tomar una de estas preguntas cada momento del almuerzo o del desayuno o de la cena, una de las 3 comidas debemos compartir en familia sin dispositivos móviles, sin televisión y tratar de hacer estas preguntas que nos permitan ver más allá del corazón de las personas de nuestra familia y mostrar nuestro corazón, porque no solamente es para los hijos, es para todos los miembros de la familia. Hoy queremos que hable de fulano de tal y que nos cuente cómo está en todas las áreas de su vida. Entonces es una tarea muy interesante que podríamos usar en esta labor paterna para poder mejorar la buena comunicación dentro de nuestro hogar. Ahora, esta es una. Usted puede crear cualquier otra dinámica al interior de su hogar para poder trabajar la comunicación y la buena comunicación dentro del hogar. A través de esta parábola y en la forma en que nos narra Jesús, esta parábola podemos ver en este personaje, en el padre de familia de esta narración, 3 características maravillosas. Ser padre hoy, y las hemos titulado así, ser padre hoy, es decidir perdonar. Ser padre hoy es expresar emociones y ser padre hoy es tener buena comunicación. Este es una pequeña parte de esta parábola. Esta parábola tiene muchísimas lecciones, muchísimas enseñanzas que nosotros podríamos tomar, pero hoy nos enfocamos, siendo el Día del Padre, a estas características del Padre que podemos traer a nuestros hogares y podemos mejorar la relación en nuestra casa. Y algo que Jesús hace a través de esta parábola es mostrarnos el amor de nuestro Padre Celestial. Es mostrarnos lo hermoso que era Él con estos hijos, ¿no? Y muchos de nosotros podemos entrar en una o en ambas de los hijos que estaban ahí. Muchos de nosotros pudimos ser como este hijo pródigo, que lo que nosotros estamos haciendo muchas veces es apartarnos de Dios y hacer nuestra voluntad de una u otra manera para luego volver arrepentidos de las cosas que hemos hecho. O podemos ya ser como el hijo mayor, un hijo un poco religioso, ¿no? Que creemos que porque estamos siendo fieles a Dios merecemos todas las cosas y aquellos que son pecadores no las merecen. Entonces, todos nosotros como hijos podemos entrar dentro de estas 2 categorías de hijos, pero entendemos que tenemos un Padre maravilloso que a estos 2 tipos de hijos los ama, los valora, los perdona, le expresa las emociones y tiene buena comunicación con ellos. Y
No solamente en esta parábola, sino en toda la historia que nos narran los evangelios acerca de nuestro Señor Jesús, podemos ver una relación hermosa del Padre Celestial con Él. Y cuando hablamos de decidir perdonar, podemos mirar, Jesús no cometió errores donde el Padre tuviera que perdonarlo a Él, pero si vemos un momento de dificultad de Jesús y vemos que Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Padre decide perdonar a todos aquellos que estaban lastimando a su Hijo. Y podemos ver este Padre perdonador en medio de la vida de Jesús. Pero también vemos ese Padre que expresa emociones. En 2 ocasiones, el Padre le dice a Jesús, este es mi Hijo amado. En 2 ocasiones frente a 2 distintos grupos de personas. Uno en el bautismo y otro cuando está en la revelación del monte, cuando está con Pedro, Jacobo y Juan y aparece en Elías y él dice, Elías y Moisés, y él dice estas palabras y podemos ver cómo expresaba las emociones frente al Hijo, pero también frente a otras personas. Y otra parte de expresión de emociones que a mí me gusta mucho y lo miro yo desde esta óptica es cuando Jesús muere y el Evangelio narra de que la tierra quedó en tinieblas por 3 horas, la tierra tembló. Bueno, en uno de los evangelios hay un poco más de cosas, de acciones que ocurren. Mirar esto es ver un Padre lleno de expresión de emociones del cual nosotros podemos aprender. Pero también vemos que era un padre con una excelente comunicación con su Hijo. Jesús siempre buscaba momentos para estar, le apasionaba orar. Él duraba toda la noche orando, nos narran varios pasajes de la Biblia. Pero también vemos en Juan cuando dice el Padre y yo somos uno. Y es uno de los evangelios que más hablan de la relación tan fuerte que tenían ellos en la comunicación y de que todo lo que hacía el Hijo era lo que veía hacer al Padre. Y eso nos muestra una profundidad en la comunicación. Creo que hoy, celebrando el Día del Padre, no hay un mejor personaje que nosotros pudiéramos tomar y sea nuestro Padre Celestial como ejemplo para poder ser padres de excelencia, ser padres hoy y entendiendo que mirar como ejemplo a nuestro buen Dios, a nuestro buen Padre Celestial, es algo que no tiene era, no tiene tiempo, no es del pasado o del presente o de una cultura o de otra. Simplemente tomando todas las lecciones y todas las enseñanzas de Él, podemos ser padres en cualquier momento y ser excelentes padres como Él lo es. Ser padres hoy es saber que tenemos un Padre Celestial que nos enseña cómo ser verdaderos padres. Qué bueno que todos los papás que están escuchando y los hijos que un día serán padres puedan entender que el mejor ejemplo para ser padres lo podemos ver en nuestro Padre Celestial. Recuerden, ser padre hoy es decidir perdonar, es decidir o es expresar emociones y es tener una buena comunicación. Y quisiera invitar a que las familias se unieran en este momento. Si está usted en familia, únase con su familia, con su núcleo familiar, padres e hijos ahí. Si usted tiene una familia donde usted es la madre, cabeza de familia y está con sus hijos, o el padre, cabeza de familia y está con sus hijos, únase con ellos. Por supuesto que se unan todas las personas que están dentro de el lugar escuchando la predicación, porque no sabemos quiénes pueden estar, abuelos, tíos, primos. Sin importar el núcleo, únase usted. Y yo quiero que oremos, pero que cada uno ore a nivel personal y luego todos juntos oremos por el padre que está en ese lugar o por el papá que está ausente, porque sabemos que Dios también puede obrar milagros sobrenaturales. Padre, hoy quiero colocar cada familia o cada persona que pueda estar sola en este instante, Señor. Tú conoces el corazón de cada persona y sabes lo que cada uno está viviendo en este momento, Señor. Y sabes cómo ha sido relevante esta palabra para su corazón y aquello que tú le has hablado al corazón a este hombre, a esta mujer, joven, niño. Tú has traído una palabra de reto para cada uno de ellos. Y tú sabes, Señor, lo que quieres que él o ella haga en este instante, la decisión, la acción que debe tomar, el cambio que debe haber en su vida. Y te pido que seas propicio, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, quiero bendecir cada familia que esté reunida, Padre.
Te quiero pedir que de una manera especial tú seas tocando el corazón de los padres y de los hijos en ese hogar y que tú seas propicio a cada uno de ellos. Padre, si hay hijos que han tenido dificultades de reconocer sus errores, hoy, Padre, mueve el corazón de ellos para que ellos puedan pedir perdón a sus padres y que sus padres puedan otorgar el perdón a ese hijo. Dios, que haya una relación de perdón y de reconciliación dentro de los hogares hoy, que haya un mover especial donde cada padre, cada hijo pueda tener una relación sana, incluso en la pareja pueda haber sanidad, pueda haber perdón, Dios. Te quiero pedir, Señor, que ayudes a estos hijos y a los padres a expresar las emociones de manera correcta, a expresarse en el amor, a expresarse en el afecto, que pueda cada hombre, cada mujer expresar el afecto, el de padres hacia hijos, el de hijos hacia padres, Señor, y que puedan haber momentos hermosos donde se sane todo lo que hay guardado en el corazón, Padre, por no poder expresar las emociones y los sentimientos. Trae sanidad al interior de cada hogar. Te pido, Padre Celestial, que también sanes la comunicación, Dios, que tú traigas transformación, que tú traigas cambio, Dios. Coloco todos los hijos que están escuchando y te pido que tú seas propicio a ellos, que tú traigas, Señor, un corazón que pueda hacer que ellos hablen de manera correcta también a sus padres, que puedan entender que aunque hayan distancias generacionales, podamos entendernos y tener buena comunicación entre padres e hijos y que venga algo diferente al interior de los hogares. Te pido que le des sabiduría a cada mujer que está aquí conectada. Tu palabra dice que la mujer sabia edifica la casa y hoy, Señor, tu palabra también dice que el que esté falto de sabiduría la pida a Dios, que la da abundantemente y sin reproche. Te pido que hagas sabia a cada mujer que está conectada, que le des sabiduría, Padre, para que su hogar pueda ser un hogar que dignifique y dé gloria a tu nombre, Señor. Ayuda a cada mujer para que sea una mujer que también perdone, que también exprese sus emociones y que también genere buena comunicación con su cónyuge, con sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, hoy de una manera especial, y yo invito a que usted bendiga a su papá y que pida por él hoy, que clame por él, que hoy pidamos a Dios juntos. Señor, mira a este hombre, cabeza de hogar, a este papá que está ahí escuchando. Y aunque no esté presente, aunque no te conozca, también lo ponemos delante de ti. Y te pedimos que ese hombre pueda encontrarse contigo. Y te pedimos por ese hombre que está en este momento, en este hogar. Te pedimos que sea como tú. Haz a cada hombre un hombre que se parezca a ti, Padre Celestial. Que tenga estas características que pudimos ver a través de esta parábola. Que sea un papá perdonador, que sea un papá que expresa las emociones, que sea un papá que quiere tener siempre buena comunicación. Ayuda a cada hombre que está ahí, ayúdalo, fortalécelo, levántalo, dale también sabiduría de la misma manera. Llénalo de tu gracia, llénalo de tu perdón, llénalo de tu amor, que pueda sanar toda relación que tuvo también con su papá y pueda ser un excelente papá ahora, mirándote a ti como el ejemplo a seguir, Señor. Hoy bendecimos a todos los papás y te pedimos que tu presencia sea con ellos, que tú los ayudes, que tú seas el líder de ellos, que tú los dirijas, Señor. Bendice cada hogar y haz, Señor, cosas nuevas al interior de cada hogar y de cada familia. Te doy gracias, Padre, por cada familia conectada, por cada papá que está escuchando esta palabra, y te pido que tú seas real y verdadero en la vida de cada uno de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno haber pasado este tiempo con usted. Quisiera enviar un abrazo muy fraternal, muy caluroso para cada uno de ustedes en casa y pedirle a nuestro buen Dios que siga siendo fiel, misericordioso con cada uno de ustedes. Sé que nuestro Dios está escuchando nuestras oraciones y por favor no deje de escribir también por nuestro chat de Zoom, por nuestro chat de YouTube, aquello que Dios le habló en este día. Gracias
El Señor les bendiga. Un abrazo.